agradecemos su puntualidad. En minutos daremos inicio a la conferencia. A continuación, algunos aspectos a tomar en cuenta. Durante el periodo de la conferencia, los participantes podrán formular por escrito sus preguntas, usando el icono de preguntas y respuestas. Agradeceremos que al realizarlas incluyan la institución a la que pertenecen, país o ciudad de origen. Al término de la ponencia, iniciaremos la ronda de preguntas por un periodo de 30 minutos. Si tuvieran algún aporte o comentario sobre el tema de la conferencia, podrán emplear el icono del chat. Damas y caballeros, buenas noches. Los saluda el contraalmirante Jorge Andaluz Echevarría, director de la Escuela Superior de Guerra Naval. Les doy la más cordial bienvenida al último día de este ciclo de conferencias virtuales programadas por esta Casa de Estudios. En esta oportunidad, con ocasión de conmemorar en las próximas horas los 90 años de creación de la Escuela Superior de Guerra Naval. Y es que un 17 de septiembre de 1930, a instancias del trabajo que venía llevando a cabo la misión naval americana traída al Perú por el presidente Leguía, un reconocido y condecorado oficial de la Marina en los Estados Unidos, el en ese entonces contraalmirante William Pye, se convirtió en el primer director de la Escuela Superior de Guerra Naval y su fundador. El destino haría que el almirante Pye posteriormente sea presidente del quizás colegio de guerra naval más reconocido y prestigioso del mundo, el US Naval War College. A partir de 1930, un pequeño grupo de solo 10 oficiales se constituyeron en la primera promoción, y ya en esa promoción había un futuro presidente y un futuro ministro de diversas carteras. Y es que a lo largo de estos 90 años, por nuestras aulas han pasado no solo futuros presidentes, sino vicepresidentes, ministros de distintas carteras, congresistas, comandantes generales, no solamente de la Marina del Perú, sino de otras armadas, y muchos exalumnos que cuando se incorporaron a la civilidad formaron parte de prestigiosas empresas como altos ejecutivos o empresarios exitosos o altas autoridades académicas de universidades y de escuelas de posgrado. Esto habla de que la calidad académica que se brinda en esa casa de estudios se ha visto reflejado por el éxito de sus estudiantes, pero no solamente ha sido la competencia académica la que los ha llevado al éxito y al reconocimiento de esta casa de estudios, sino fundamentalmente a los valores que fomentamos en esta casa de estudios. Para cerrar este ciclo de conferencias, el día de hoy contamos con el mundialmente reconocido economista, doctor Hernando de Soto Polar, quien nos va a hablar sobre la soberanía del Estado peruano en tiempos del COVID y de la informalidad. Doctor Hernando de Soto, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Contraalmirante, le agradezco mucho su hospitalidad y estoy encantado de estar entre ustedes y los felicito de antemano por su aniversario de mañana. Muchas gracias, doctor. Todos lo festejaremos. En cierto aislamiento, por supuesto, pero lo festejaremos. Bueno, el tema de hoy es, como ustedes saben, yo no soy un académico. Soy básicamente una persona que ha crecido dentro de la empresa privada, que es donde yo hice mis primeros pininos y era en Europa. Yo regresé al Perú porque mis padres vivían en el extranjero, mi padre era diplomático, y en un momento semi-exilado, y visitamos continuamente el Perú y mi patriotismo y mi interés en el Perú, esto es para sencillamente ubicarme, venía de que mis padres extrañaban al Perú y no creían que no había nada mejor que ser peruano, y entonces iniciaron con los pocos ingresos que tenían lo que llamaban la peruanización de los muchachos, que significaba que mi hermano y yo teníamos el privilegio de viajar al Perú todos los años en vacaciones, y así nos fuimos peruanizando. Tanto nos peruanizamos, dicho paso, que hasta el día de hoy mi hermano Álvaro y yo solamente tenemos un pasaporte y es el peruano.
Entonces somos patriotas por los oídos de mis padres a la hora del almuerzo cuando se recibían las cartas que nos venían de nuestros parientes, sobre todo de Arequipa. Y la residencia en el Perú comenzó mucho más tarde, yo ya tenía 38, 39 años, y por supuesto quería descubrir todas las distintas facetas de mi país. Y una de las formas de suplir el hecho de que yo no había estudiado realmente en el Perú, entonces no tenía educación cívica, no tenía historia del Perú, no tenía geografía del Perú, no tenía todos esos cursos típicos que forman a un muchacho peruano. Tenía que descubrir una nueva avenida que me permitiría a mí en algún momento decir, pero este lado del Perú lo conozco mejor que otras personas, y en ese momento me interesó muchísimo el Perú profundo. A mí siempre me interesaba mucho eso porque yo manejaba desde temprana edad, de más o menos los 27 años, lo que era la compañía de ingenieros constructores más grande de Suiza, que se llamaba Universal Engineering, que pertenecía a la Swiss Bank Corporation, y viajaba a varios países donde estaban pues nuestros clientes, sobre todo en proyectos de infraestructura, sobre todo en energía eléctrica, tanto nuclear como por supuesto hidroeléctrica y termal. Y en cada país donde yo iba se hablaba de lo profundo. Si uno iba a Marruecos y uno hablaba de hablar de eso, bueno, en nosotros usted conocerá pues Marruecos, pero no conozca le Maroc profond, el Marruecos profundo. Entonces me di cuenta en ese momento de que había un Marruecos profundo, que había un Egipto profundo, que había una Mongolia profunda, es decir, una parte de casi todos los países en el tercer mundo que parecería lejos, profunda, oscura, pero que en el fondo fui descubriendo con el tiempo el lugar que menos había sido asimilado hacia la occidentalidad, que eran los lugares que todavía no habían entrado a la globalización, que sea Segunda Guerra Mundial, que sea la Bella Época, que sea desde la conquista europea de la mayor parte del mundo, había una parte profunda en todos estos países que no había sido realmente integrada. Esto era es lo que ahora a veces se llama como sector informal. Y no es que no tenga orden, sino que tiene distintos órdenes distintos y faltaba precisarlos. Eso explica, en primer lugar, mi interés en la informalidad, porque yo creía que era importante, tal como evolucionaba el mundo, avanzar hacia el orden. Un orden que nos permitiera a todos vivir en paz. Y para comprender ese orden yo tuve que hacerme la idea de, bueno, lo puedo comprender si hago sociología, lo puedo comprender si hago derecho, y lo puedo comprender si hago economía. Las tres disciplinas permiten tener un sentido de cómo es el orden. Y viene de distintos ángulos, ¿no? Y como soy arequipeño, entonces siempre es el MISTI, pero una cosa es ver el MISTI desde el norte, otra cosa es desde el sur, y otra cosa es del oeste, pero siempre es el MISTI. Entonces comencé por ese lado y terminé fascinado por también el derecho, después de un rato, y la sociología, y sobre todo fascinado con la idea de que este sector, que era un sector que iba evolucionando, algún día iba, si no era absorbido, asimilado o integrado al sector formal ya occidentalizado, algún día se iba a revelar o iba a crear problemas para las partes que sí estaban integrados. Y entonces era muy importante terminar esta integración. Hasta finales de la Guerra Fría, evidentemente había competidores en cómo se integraba uno al orden global. Había el orden, digamos, sobre todo comunista, y había el lado sobre todo capitalista. Pero desde la caída de Mao Zedong, la caída de Chiang Kai-shek, y luego la desaparición de Mao Zedong en China, y luego el surgimiento de Deng Xiaoping, ya la posibilidad de una hegemonía comunista comenzó a debilitarse, y ya en 1989, con el colapso de la Unión Soviética y, por otro lado, con
colapso del comunismo económico en Europa del Este, ya entraba en un mundo capitalista, de dos tipos, por supuesto, el de China, que es el capitalismo sobre todo de Estado, no niegue el privado, pero predominan todas las compañías que nosotros vemos, toda nuestra presencia entre nosotros son corporaciones capitalistas. Y por otro lado, ahora tenemos el de los Estados Unidos. Y esa rivalidad entre los dos iba creciendo y ninguna de ellos realmente lograba absorber el sector informal. Tenían distintas facetas sobre él, a mi juicio, superficiales, pues base a lo que conocemos ahora. Superficiales porque desde el lado comunista consideraban que el sector informal eran los desempleados creados por un capitalismo que no funcionaba en la periferia. Es decir, era la squaterización, refiriéndose a pueblos jóvenes del mundo, porque el capitalismo no lograba abarcar toda la realidad, ¿no? Desde el punto de vista de los capitalistas, por supuesto, el sector informal podía ser considerado como primeras brotes de un capitalismo popular, que efectivamente fue el caso en los Estados Unidos y en Europa, sencillamente que ellos no lo llamaban informalidad, lo llamaban el Far West, si se quiere, lo llamaban los migrantes los perseguidos de la Europa que emigraban también hacia los Estados Unidos, las víctimas del feudalismo, los migrantes hacia las ciudades. Cuando comenzó la Revolución Industrial, esos más o menos se parecen a lo que llamamos nosotros la informalidad hoy. Ahora, lo que ha ocurrido en ese entretiempo es que yo saqué mis tesis, no hipótesis, sino tesis, es decir, teoría bien reflejada en base a lo que había observado en el mundo, de que había un Perú profundo, había una Bolivia profunda, había un Marruecos profundo, había una China profunda, de la cual no hablamos muy frecuentemente, pero según estadísticas del Banco Mundial hay un 37% de informales en China, que todavía requerían ser atendidos y dejaban el espacio abierto para tremendos conflictos sociales a medida que uno no definía la relación con ellos. Pero yo participé entonces en una conferencia en la Organización Internacional del Trabajo que duró 3 años, cuyo objetivo era definir qué es el sector informal. Y es con eso que yo pienso dar el salto a la soberanía. Y ahí prevaleció, entre todas las tesis, yo estaba al lado del premio Nobel, Joe Stiglitz, que es amigo mío, el jefe de los sindicatos norteamericanos, que era John Sweeney, del AFL-CIO, y adoptaron la definición de mi instituto en el Perú, que era de que el sector informal era esencialmente aquel caracterizado por el hecho de que no había integrado con sus plenos valores a la economía de mercado y que se caracterizaba no por una sola cosa, porque en el sector informal están ambulantes que probablemente son 1% del sector informal. Había transporte, que se dice que son más o menos 800,000 personas, incluyendo mototaxis. Están las MIPES, que son una buena parte de la industria peruana. Había la agricultura, había por supuesto la minería, que entran en millones también. Pero ninguno de ellos es el sector informal. Todos tienen como característica esencialmente el hecho de que no pueden entrar a mercados globales, número uno. Número dos, no tienen una identidad y activos o reputaciones que son inscritas, formuladas, registradas, documentadas de tal manera que sirven como respaldo o credencial para obtener créditos, y sin eso, por supuesto, no se puede comenzar ninguna empresa significativa, ni por otro lado la capacidad de formar capital, es decir, de utilizar las cosas que les pertenecen o las cuales tienen control para ir masificando cantidades importantes de dinero que puede ser invertido. Y entonces, lo que ha ocurrido es que cuando nos ha venido la pandemia, es decir, cuando apareció lo que ahora se llama COVID-19, sale el director general de la Organización Internacional del Trabajo, en cuya comisión nosotros habíamos comenzado a definir qué era el sector informal y todo el mundo le parecía que era de interés marginal, es decir, sociológico, y dice, muy bien, ahora hemos llegado a un punto, esto es el 1 de mayo, Día del Trabajo,
Él dice, y yo presido esta organización, que es la que se ocupa de cómo trabaja la gente en el mundo, la agencia más antigua de las Naciones Unidas, y hemos determinado que somos más o menos 7.500 millones de personas en el mundo, y que de estas 3.300 millones son aquellos que son la población económicamente activa, y esta población económicamente activa, la parte formal, es decir, la que actúa según convenios y leyes internacionales y que son identificables a un nivel global, son la minoría. 2.000 millones son el sector informal. Y durante los primeros 2 meses de la pandemia, es decir, a partir del 15 de marzo, 2 meses, marzo, abril, mayo, hasta mayo, estos han perdido el 60% de sus ingresos y ahorros, y dentro de los próximos 2, 3 meses, con demoras aquí y demoras allá, se calcula de que sus empresas que dan empleo a 3 de cada 4 ciudadanos en los países del tercer mundo, es decir, como el Perú, estas empresas van a perecer, van a desaparecer. Y hay que atenuarse a las consecuencias. Hay que hacer algo al respecto. Ahora, Guy Ryder es un sindicalista y entonces cree mucho en el Estado y cree que el Estado tiene los recursos. Y yo no creo que tiene los suficientemente recursos, porque lo estamos viendo también en el Perú, en la medida en la cual se trata de suplir las deficiencias económicas, la recesión que ha engendrado esta pandemia, estamos viendo de que rápidamente vamos a agotar nuestras reservas o nuestra capacidad de endeudamiento o ambas. Entonces la solución es, por supuesto, cómo hacer en estas épocas de recesión que nos obligan al aislamiento y nos obligan también a atender emergencias y atender el pánico, que es una cosa parte importante de la emergencia. ¿Cómo hacemos para crear riqueza cuando en todo el mundo el Producto Bruto Interno de cada país está cayendo? Entonces, en ese momento ya surge la idea de soberanía, y surge por las razones siguientes. En primer lugar, anteriormente, muchos de los que queríamos de que sería bueno que haya una especie de gobierno supranacional, que las naciones nos llevemos en paz. De eso se trata, tener Naciones Unidas, organismos internacionales, la Declaración Universal de Derechos Humanos, todas las cosas que nos permiten compartir valores como humanidad. De repente vemos que todo eso consistía en lo que Marx quizás hubiese llamado una superestructura. Que en el momento ahora de enfrentar la pandemia, lo que ha ido desapareciendo es mucho del orden político internacional. Ya no escucho yo, por ejemplo, cuando yo trabajaba en un organismo internacional hace muchos años, siempre se escuchaba la posición de los Estados Unidos, había un vocero de los países en desarrollo, los países latinoamericanos, etc. Y había un vocero de la Comunidad Económica Europea. Yo ya no escucho tanto de decir, bueno, la Comunidad Económica Europea piensa tomar estas medidas y no estas otras, sino yo escucho que la canciller Merkel en Alemania va a tomar esta medida, el presidente Macron de Francia va a tomar esta otra, el primer ministro de Italia va a hacer esto, Boris Johnson en Inglaterra, en el Reino Unido va a hacer esta otra cosa. Entonces estamos viendo que lo que estamos haciendo ahora es regresar rápidamente a estados soberanos, ¿no? El que manda ahora la guerra en el Perú contra este enemigo infraterrestre que es el COVID-19, es el presidente del Perú. Es el comandante en jefe en la guerra contra la pandemia. Y vemos efectivamente que hasta las revistas, los diarios internacionales dicen, mucho cuidado, aquí las que están venciendo tienen fórmulas distintas. Entonces ve que la presidenta de Taiwán efectivamente creo que tiene los menos muertos posibles por la pandemia. La presidenta o primera ministra de Nueva Zelanda será la segunda, la tercera, dicho paso interesante, todas son mujeres.
Todos los lugares donde hay menos muertes en el mundo son mujeres, pero son jefes de Estado, no son presidentes, ni directores generales, ni secretarios generales de organismos internacionales. Es decir, que la idea de soberanía de país, de Estado, de naciones, entra ahora muy importantemente en juego. Eso por un lado. Eso significa al mismo tiempo de que el Estado, que no está en control soberano, tanto territorialmente como todos los aspectos que se relacionan a la nación, no va a poder enfrentar bien a la recesión, a los movimientos políticos, telúricos, que resultan de una recesión, si es que no controla a su país, si es que no ejerce un derecho soberano para asegurarse que haya el imperio del derecho. Y eso fue lo que a mí me fascinó siempre de este tema de la soberanía, es cómo es que los seres humanos hemos logrado de pasar de ser bandas, a ser grupos, a ser comunidades y gradualmente a convertirnos en países. Y ahora tratar de ser internacionales. ¿Dónde está esto y cómo está funcionando? Y lo que estamos viendo ahora es que en todas partes del mundo, sobre todo el del tercer mundo, el cual nosotros formamos partes, las informales son la mayoría. Los informales son aquellos que tienen la mayor posibilidad de morir, de enfermarse y sus empresas de perecer. Y por supuesto, ¿qué va a ocurrir cuando estas comiencen a perecer? Cuando vemos que los que son pequeños industriales de la capital aparecen en los distintos parques ahora ya no como industriales, sino como vendedores de ropa, vendedores de cachivaches, y hay un movimiento en el sentido cuando comenzamos a ver que aquellos que no pueden ser empleados o no pueden autoemplearse en la ciudad comienzan a migrar hacia el hinterland, hacia el Perú profundo, para en busca de una renta, de una manera de sobrevivir. ¿Qué va a pasar? Entonces, la idea de soberanía viene a ser en ese sentido muy importante, porque hablando del ángulo económico, de lo cual se supone que yo tengo algunos conocimientos, el Perú tiene mucho que ofrecer. Este es el momento, si se quiere, para comenzar a desarrollarlo, porque hay una serie de cosas que podrían ayudar inmediatamente a crear un empleo formal. Una de ellas, por supuesto, son las minas. No solamente tenemos minas bloqueadas de las grandes, como Tía María, como Conga, sino tenemos yacimientos probables y probados, como son el litio y las tierras raras, donde pueden surgir efectivamente, o que son insumos indispensables para las telecomunicaciones, para todo lo que son computadoras. Tenemos el litio, sin el cual no hay baterías, y si no hay baterías no hay carros eléctricos. Sabemos también que el Perú posiblemente, según algunos expertos, es uno de los 5 países con reservas de uranio más grandes del mundo. Inclusive en Puno, con la sola explotación de un yacimiento de litio que está al lado de una mina, al lado de un yacimiento, perdón, de uranio, una sola inversión ahí puede dar lugar a 2 veces el valor de Conga y Tía María. Sabemos que somos una de las reservas más grandes del mundo de agua dulce. Creo que somos el 8º país. Pero el agua dulce que puede precipitarse, y como el lago de Junín en su caída gravitacional, hacer girar turbinas y producir electricidad, pues somos probablemente el primero o segundo país del mundo. Entonces la pregunta es, si tenemos todo esto, toda esta gente talentosa, todos estos empresarios tan pujantes, ¿qué pasa? Que no podemos desarrollar eso. Entonces a mí me interesó mucho seguir este proceso, y como digo, no académicamente, sí sé organizarme académicamente, pero una conferencia es sobre todo un diálogo, es una conversación, o por lo menos es la única manera que yo encuentro de hacerlo entretenido para mi persona. Yo veo en un momento dado de que esta idea de que la soberanía consiste también en todo lo que es el subsuelo. En todas partes del mundo,
Si hay una cosa en la cual todos los países están de acuerdo, no se han puesto, por ejemplo, de acuerdo en lo que se refiere al derecho al mar, pero sí se han puesto de acuerdo en lo que se refiere al subsuelo. Y desde hace 2300 años, en base al derecho romano, el subsuelo es soberano, es decir, pertenece al Estado. Y ese no se vende, pero sí se puede concesionar. Y el suelo, es decir, la superficie, eso sí puede ser propiedad privada y se puede comercializar, pero para ir al subsuelo se necesita una concesión. Cuando alguien le puede decir, oye, pero los Estados Unidos es una cosa distinta, eso no es cierto. Es una forma diferente de dominar la soberanía, pero si usted está, como yo conozco, Alaska y distintos lugares donde hay ingentes cantidades de petróleo y de minerales, usted va a ver que efectivamente si usted está sentado sobre un suelo debajo del cual hay un subsuelo, usted es dueño o puede disponer qué pasa con este subsuelo. O, salvo que venga eminent domain, es decir, eminent domain, es decir, el derecho soberano sobre el subsuelo, una vez que eso ha ocurrido y usted le ha vendido su derecho a perforar la superficie a una compañía minera, una compañía estatal o las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que están por todos lados, por ejemplo, en Alaska, donde todos los grandes poderes están concentrando alrededor del Polo Norte todos sus misiles y sistemas de defensa, porque es la manera más fácil para los americanos de llegar a Pyongyang, de Pyongyang llegar a California, y de Moscú de llegar a Nueva York, y de Nueva York de llegar a Beijing. Cuando están ahí, usted trate, después de que ha vendido el subsuelo a una compañía minera, a decir, bueno, ahora estamos en libertad de hacer lo que queremos, van a ver que no. Entra el Estado y entra con fuerza. Es decir, sigue siendo el subsuelo soberano, donde usted entre. Del momento que uno llega a todo lo que son minerales que se pueden llamar de valor estratégico, esto es territorio soberano en todas partes del mundo. Y no importa cuánto se ha hablado de la libertad en lo que se refiere al subsuelo, el Estado siempre en todos los países tiene gran injerencia. Bien, entonces yo comencé a observar a medida del tiempo qué es lo que pasaba. De repente comencé a darme cuenta a medida que trabajaba sobre la frontera entre lo formal y lo informal, que es un problema de todos los países del mundo, porque tiene que ver con la gobernabilidad, y esas son las cosas que nosotros sabemos y por las cuales somos contratados para varios países y estados del mundo para analizar los problemas particulares que esto presenta en distintas zonas geográficas. Vemos que se paran sobre sus 13 ronderos, campesinos y políticos de Cajamarca y dicen, Conga no va. En otras palabras, no me importa que el Estado peruano haya decretado de que Conga es un yacimiento de oro sobre todo, y que se le ha dado una concesión a estas dos compañías, una peruana, una norteamericana. El hecho es que nosotros no estamos de acuerdo por X razones, ecología, lo que sea, conceptos distintos de lo que debería ser una economía. Conga no va. Entonces el presidente del Perú, entonces el presidente Humala, va a Cajamarca y dice, oye usted, Conga va. Y como todos aquí, aquellos que estamos, peruanos que estamos aquí, sabemos ya el día de hoy, Conga no fue. Eso quiere decir que una buena parte del poder soberano del Perú no está en el gobierno peruano, en el Estado peruano. Está en alguna parte ahí en el Perú profundo. De ahí conocemos otro caso, a pesar de que hay más de 249 de estos casos que se llaman conflictos sociales. Uno va a Tía María. Entonces, en Tía María también surgen unas personas que dicen, por razones distintas, nosotros no queremos que Tía María va. Y entonces esto también se le transmite al presidente Humala, que dice, mire, yo desisto, yo no me voy a meter en estos líos, ni en el de Cajamarca, ni en el de Arequipa, con relación a Tía María, porque fíjese usted, le dice él en una entrevista al diario Gestión,
Conga y Tía María no está en el corazón de los peruanos. Bueno, yo no sé, Humala era militar, pero a mí como civil me suena como yo ya no soy soberano de ese territorio. Y por supuesto muchos otros que no les gusta el Estado peruano, no les gusta la minería, no les gusta la industria, no les gusta la inversión privada, no les gusta la globalización y no les gusta la soberanía del Estado, por lo menos en las manos que están hoy día, se ha ido la noción de soberanía del Estado peruano. Entonces, cuando se dice que no hay presencia del Estado, no es que no hay presencia del Estado. Probablemente hay policías ahí, carteros, qué sé yo, bomberos. Lo que no hay es soberanía del Estado, que es una cosa muy distinta. Es decir, ahí no manda. Y eso tiene el Estado y eso tiene, por supuesto, consecuencias. Las consecuencias de aquí en adelante significan que a medida que el mundo se interese que hay un país llamado Perú, que tiene la tercera parte del 1% de la población mundial, donde el Estado y la posibilidad de lanzar bonos soberanos para recabar fondos, este Estado no manda en verdad, va a tener consecuencias sobre los intereses que tiene que pagar el Perú en el extranjero y sobre la voluntad que van a tener extranjeros y nacionales que han migrado al extranjero de retornar con sus inversiones al Perú. Evidentemente, donde hay un Estado que no manda, significa que el valor de la ley, el imperio de la ley en ese país no es lo que parece y por lo tanto el riesgo político de estar ahí sube, no solamente para inversionistas, sino sube para nosotros, porque sabemos que cuando se trata de mucho dinero, de mucho poder, puede una comunidad en el sur, en un corredor cuprífero que se llama Las Bambas, una comunidad de 280 personas, decirle al Estado que no va su inversión y el Estado retrocede. Hay lugares en Puno donde se trataba de decir vamos a acabar con estas minas que están violando derechos ambientales, vamos a enviar 1000 tropas, entre policías, supongo, sobre todo policías ahí, que los mineros ponen en la plaza mayor de Puno fue Juliaca, creo que fue Puno, 20.000 mineros con protectores de casco, 20 veces más de lo que el Estado pudo pagar. Entonces, la soberanía es importante porque si la guerra contra la plaga, la construcción de un nuevo orden global que obviamente está en formación, que está en formación, no cuenta con un Estado peruano soberano, significa que cualquier cosa puede pasar en el país y lo estamos viendo. Lo estamos viendo ahora, sobre todo con relación a la lucha entre los poderes civiles. Yo estoy hablando del Estado, dicho paso, no el Estado donde están los uniformados, sino el Estado de organizaciones civiles a las cuales yo pertenezco. Vemos que no hacen otra cosa que pelearse entre sí mismos. Hace ya varios años y abiertamente. Y donde había por lo menos políticas que eran más o menos dirigidas en la buena dirección, ahora todas cosas son posibles. Y yo creo que en gran parte son posibles porque no existe un claro sentido de dónde quiere ir el Perú. Y entonces, a nosotros en mi organización, lo que nos ha interesado es decir, bueno, nosotros sabemos perfectamente que sobre todo en Lima, donde hay la mayor cantidad de empresas privadas, etcétera, lo razonable es creer que un día en el Perú pueden crecer grandes empresas que van desde la cocina hasta la mina y poder acumular capital y poder tener orden. Pero si uno ve lo que realmente está pasando, en cualquier país más o menos avanzado o aquellos que son miembros de la OECD, donde al Perú le encantaría ser parte, lo que vemos es que el sector privado emplea al 80% de la población. Quizás en países como Noruega, que tiene grandes yacimientos de petróleo, ahí la cosa varía, pues el sector privado empleará pues al 75% de la población, es decir, 3 de cada 4 noruegos. Generalmente en otros países es 4 de cada 5 ciudadanos es empleado por el sector privado.
Pero en el Perú, el sector privado emplea 1 de cada 4 peruanos. Entonces, cuando yo escucho decir el sector privado es la solución, si es la solución, entonces dígame usted, ¿por qué solamente es capaz de emplear 1 de cada 4? Si yo no veo las cosas desde el punto de vista, los informales son una vaina, los informales emplean más peruanos que cualquier otro sector de la economía, que el Estado, que el sector privado. Entonces, ¿quién es responsable? Es porque el sector privado no tiene empresarios de calidad en el Perú. Eso no es cierto, lo conocemos todo. Tienen gente de mucha calidad. Entonces, ¿por qué no puede crear? ¿Por qué no puede dar empleo? No es un problema de la informalidad, es un problema de la formalidad. ¿Y quién crea esa formalidad? El Estado. El Estado hoy día, más o menos, emite cada día 106 normas. 106. 106. De esas 106 normas, eso quiere decir, multiplicado por los días laborables, es más o menos 28.000 normas al año. Eso quiere decir que desde que comenzaron las reformas macroeconómicas del Perú, 1990 hasta la fecha, el Estado peruano ha creado un poquito más de 850.000 normas. Es decir, 850.000 normas es enorme. 850.000. Y entonces en ese colador, ¿quién sabe qué es lo que está ocurriendo? Y esas son las normas que tienen maniatado al sector privado, porque no lo dejan expandirse. Y esas son las mismas normas que se le pide a los informales, que están menos preparados académicamente, profesionalmente, que los formales, que por favor se formalicen y entren a ese bosque enredado de normas que ni el Estado se acuerda, que dicen. La prueba de que ni se acuerda lo que dicen es de que la informalidad y su derecho a considerar el título local como un título valedero y un título que lo único que le falta es capital, que está a la raíz de 2 grandes tratados internacionales que son la 169 de la OIT y aquella de la globalización justificada, no son solamente acuerdos que ha firmado el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, como la de 182 países, sino que están vigentes en el Perú. Un diplomático me decía, un momentito, ¿el Perú ha sacrificado soberanía? No, no es posible. El Perú habrá firmado una serie de principios que dicen que los informales, aquellos que están al margen de la ley, tienen derecho sobre la tierra y tienen derecho en base a los títulos que ellos han emitido, que han sido reconocidos anteriormente, ya sea por un virrey, un gobierno revolucionario, las reformas agrarias de Velasco, las reformas privatizadoras de Fujimori, lo que sea. Eso no vincula al Perú, no es cierto. Nosotros las hemos contado, desde la Tribunal Constitucional hasta la Corte Superior de Justicia, hasta la legislatura peruana y hasta el Ejecutivo peruano, han aprobado en los últimos 30 años hasta la fecha aproximadamente 1.495 leyes, decisiones, decretos supremos que justifican la posibilidad de que alguien en Cajamarca diga no va conga. Eso quiere decir que es importante que nos demos cuenta a medida que el buque de guerra en el cual nosotros navegamos, que se llama Perú, y ahora estamos más solos que nunca, porque el orden mundial funciona económicamente, más globalmente, políticamente, evidentemente estamos pasando a otra cosa, que aquella concebida en los tratados de San Francisco y de La Habana de 1948, que crean las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Ahora que estamos aislados, es importante, supongo, como para un marino, saber quién está en la sala de máquinas, quién está en la cocina, que no va a haber un Steven Seagal que mata a todo el mundo. ¿Cómo manejamos esto? Y la respuesta, y la importante es saber de que
ese llamado desorden, que para mí sencillamente es un nuevo orden, dependiendo cómo se hace, es uno que el Perú está suscribiendo y que el Estado no se ha dado cuenta que lo está suscribiendo. Y entonces viene el hecho de que los poderes políticos entonces comienzan ellos a pelear entre sí mismos para saber quién le hace más gracias al país, sin saber qué es lo que están creando, sin saber qué país está, cómo está gobernado el país, y sin poder identificar a quiénes son las voces y las personas que están protestando este régimen y que ellos saben que también son aquellos que van a votar y poner al Perú el nuevo gobierno que viene o el que viene después de eso. Entonces es un momento importante para darse cuenta de que si se va a establecer una nueva soberanía, o que si se va a querer identificar quiénes son los informales, hay que controlar el territorio, hay que saber dónde están. No basta solamente el DNI, porque el DNI dice quién soy, pero no me ubica. El derecho a propiedad sí ubica, la soberanía sí ubica. Y hacer que la gente sean responsables porque están dispuestos a poner las cosas que ellos son dueños, que ellos controlan al servicio del Estado. Y por otro lado, es necesario, porque si queremos inversión privada, necesitamos tener derechos de propiedad. Y si queremos formar capital interno, tenemos que tener derechos de propiedad, porque nadie invierte en una tribu, nadie invierte en un grupo anónimo. La gente invierte en corporaciones que están siendo estructuradas. Y entonces, para eso, por supuesto, el Estado debería permitir que todo el mundo entre en una formalidad donde puede ser identificado con un interés local o un interés económico o un interés inamovible que permite que el Estado pueda pasar un bono ahí, que permite que el Estado sepa dónde se están muriendo de hambre, que permita saber dónde están los criminales, que permita ubicar a terroristas si es que vuelven a resurgir. Entonces la soberanía cobra ahí una parte importante. Y con esto yo voy a entonces terminar, es darse cuenta que en el fondo la solución es relativamente sencilla desde un punto de vista del concepto. Lo que ha hecho el Estado sin darse cuenta, el Estado civil, lo que ha hecho sin darse cuenta es, le ha dado en el fondo a varios grupos regionales informales no derechos de propiedad. Es decir, si yo le doy una concesión a un sector privado y tiene un derecho de propiedad, cuando yo tengo un derecho de propiedad, yo lo puedo comprar y vender. Si yo soy Jockey Plaza, yo puedo comprar y vender territorio o una parcela de tierra a los chilenos y nadie se va a calentar. ¿Por qué? Es un derecho de propiedad, no es un derecho soberano. Si yo le doy un parche que se llama Tiwinsa, sale Hildebrand en la televisión y dice, me duele Tiwinsa, porque ya es un derecho soberano, es distinto. Eso jala emoción, eso jala ancestros. Entonces, cuando se trata comercialmente, la idea no es jalar ancestros, sino es jalar dinero. Y entonces, en ese momento, lo que habría que hacer con el Perú profundo, y es la razón por la cual nosotros le damos tanta importancia a los derechos de propiedad, es decir, tiene usted territorio, pero se llama derecho de propiedad. Yo le doy derecho de propiedad y eso le va a permitir a usted combatir a sus enemigos, prosperar con beneficio de la ley, con tal que se conforme usted al derecho comercial nacional e internacional. Compra, vende, vuelva a ser rico, por favor. Pero usted me devuelve la soberanía a mí. Yo soy el Estado peruano y yo soy el responsable de poner orden acá. Es ahí donde, y yo quiero, pucha, ya me extendí como todos mis ancestros, más de 14 minutos de lo que debió estar hablando, es ahí donde viene entonces la parte importante, que es para que el Estado sea soberano y podamos vivir en este nuevo mundo en el cual los estados y las naciones cobran más importancia que los organismos internacionales hace sencillamente un año. Es importante tener un gobierno, un Estado, no un gobierno, porque no quiero culpar a este gobierno de ser culpable de nada cosa. Esto es una cosa que viene ya arrastrando desde mucho tiempo. Es importante que el Estado recobre soberanía en el país, que mande en el país, que ponga las reglas del juego, que imponga el imperio de la ley, que sabemos la única cosa que evita la violencia. Y por otro lado, es importante que si los informales dan 3 de cada puestos en el país, ellos estén libres de fusionarse, de hacer negocios, de ser empleados, y que no se les exija cumplir con un régimen legal que es tan malo que los mismos formales están maniatados y no pueden dar empleo al resto de la gente.
un sector privado que solamente emplea 1 de 4 peruanos, quiere decir que es un sector privado que quizás no se ha dado cuenta, pero que también es víctima de un aparato estatal que ha perdido legitimidad. Y por eso me interesaba mucho el tema y me interesaban muchísimo sus comentarios, sus preguntas, porque cada día aprendo más. Muchas gracias. Damas y caballeros, muy buenas noches. Les saludo al capitán de navíos Sergio Carrama Rodríguez, jefe del Departamento Académico de la Escuela Superior de Guerra Naval. Y tengo el agrado de estar con ustedes para realizar las preguntas a nuestro distinguido invitado. Doctor Hernando de Soto, buenas noches. Le agradezco y felicito por su interesante conferencia. Permítame iniciar con el periodo de preguntas. Muchas gracias. La primera pregunta es del doctor Enrique Cornejo, profesor principal de la Escuela de Negocios Internacionales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estoy de acuerdo en que hay que impulsar el proceso integral de sinceramiento, reconocimiento patrimonial de los activos de emprendedores informales para convertirlos en sujetos de crédito, lo que va a impulsar la inversión y el crecimiento. Al mismo tiempo, creo que hay que modificar la ley vigente de lavado de activos que se aplica mal para perseguir emprendedores y establecer con una ventanilla especial del Banco de la Nación la compra de oro informal. Estas medidas tendrían que darse simultáneamente y trazar una línea para que a partir del inicio de este proceso todos se formalicen y paguen sus impuestos. ¿Está usted de acuerdo con este planteamiento? Yo estoy de acuerdo con saludo de nuevo a Enrique Cornejo. Creo que ese planteamiento es correcto. Lo que hay que ver es qué cosas se tienen que hacer antes de poder implementar una prohibición o una recomendación de ese tipo. En primer lugar, la razón por la cual la gente exporta mucho o vende mucho su oro informalmente. Le voy a dar un caso para ilustrarlo, porque nadie tiene una visión completa del asunto. En Puno, por ejemplo, en Puno y en áreas como Arequipa, más o menos se produce o se excava el 40% del oro nacional. Se dice que en forma informal. Y hemos visto como en el curso de los últimos años los bolivianos que no han aumentado su producción de oro, de repente sus exportaciones de oro han subido 8 veces, lo cual quiere decir que los peruanos están exportando el oro por la frontera boliviana. Y cuando yo fui invitado varias veces por los empresarios puneños para decir, bueno, ¿por qué hacen esto? La respuesta es, ¿usted no tiene estas concesiones? Sí, todas nuestras concesiones están conforme a ley. Pero lo que ocurre es que usted se habrá dado cuenta, doctor Soto, que nosotros no tenemos conflictos sociales. Pero no tenemos conflictos sociales por la razón siguiente. Porque nosotros, por ejemplo, en áreas como La Rinconada, hemos encontrado que el oro está todo alrededor de un pozo inmenso y que nosotros tenemos que convivir con esa comunidad. Además, somos muchos de nosotros parte de esa comunidad. Y para vivir en paz con ellos, empleamos a muchas de las mujeres. Y esas mujeres también participan en la mina y se llaman payaqueras. Son el quinto estrato dentro de una mina que en la noche, sobre todo, entra con linternas y comienza a barrer el oro en polvo que queda de los trozos más ricos de que lo que se encuentra dentro de una fosa, y lo recogen como polvo, y estas payaqueras, señoras, como no están registradas y como el Estado tiene muchos requerimientos para que ellas puedan vender el oro, y como por efectos de querer formalizarlos, ¿no es cierto?, no se dejan que estos mineros ni siquiera puedan comprar dinamita o explosivos para poder lograr mayor oro, entonces no encuentran, y los trámites para comprar y vender el oro, ahora que la policía está acercando todo eso, son cada vez más grandes.
y cada vez se piden más coimas. Entonces han encontrado que es mucho más fácil cruzar la frontera y venderlo a bolivianos. Entonces, si uno dice, vamos a cerrar nomás a todas estas pequeñas organizaciones porque las vamos a acusar de lavar activos o lo que sea, y que paguen, por supuesto, sus impuestos, usted va a tener una sublevación en Puno, como no lo han visto en 70 años. En otras palabras, detrás de todo lo que puede prohibirse hay una serie de cosas que debe alentarse y saber por qué son informales, que es la razón por la cual nosotros pusimos, cuando tuvimos la oportunidad en la Constitución de 1993, de que ahora que se le había dado una nueva oportunidad al Perú, después de haber hecho un golpe de Estado que no ha debido ser permitido, pero fue permitido, y en fin, eso es un periodo que ya pasó, es tratar de saber cuáles son las causas de la informalidad. Las causas de la informalidad no son una serie de personas que quieren lavar activos, que quieren hacer cosas, son una serie de personas que no pueden cumplir con la ley, y el momento que usted no puede cumplir con la ley, entonces usted pues vende su carro en el mercado negro, usted hace cualquier pequeña manufactura en casa y fuera de la ley, usted corta árboles que no debió estar cortando. Entonces, creo que lo más importante aquí es entender qué es la democracia. Si la democracia es sencillamente elegir una serie de congresistas que entran por una lista única o casi única, que no representan verdaderamente a sus localidades, que no saben que las payaqueras son básicamente mujeres del Ande, que son las grandes vendedoras del oro ilegítimo y trabajan muy legítimamente en compañías perfectamente legales, y que no se corrige esa primera deficiencia en la ley, es inútil, para mi juicio, prohibir algo. En primer lugar, hay que saber qué pasa. Y para eso es necesario que las normas sean previamente consultadas. Esas normas previamente consultadas fueron también una propuesta que nosotros le dimos al presidente García y que no se implementó. Y no se implementó otra cosa por ir al final de su régimen. Fueron unas normas que nosotros propusimos durante el tiempo del presidente Fujimori y también durante el tiempo de Fernando Belaúnde. No se tomen decisiones sobre las normas sin antes tener consulta previa para saber que si la gente desobedece la ley es porque son malvados o es porque la ley es incumplible. Una vez que ya tengamos esos elementos de consulta, vamos a ver qué se puede permitir y qué se puede prohibir. Y, por supuesto, la gente, y estoy de acuerdo, deberíamos llegar a un estado en el cual la gente paga sus impuestos y, por supuesto, no se lave el dinero. Pero primero hay que saber cuáles son las causas de que existen todos esos vericuetos negros por los cuales un 70% de los peruanos prefieren transcurrir en lugar de hacerlo por una vía formal que resulta demasiado cara. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. La siguiente pregunta es del doctor Antonio Fonfría, docente de la Universidad Complutense de Madrid, España. Mi pregunta tiene que ver con la forma en la cual debería intervenir el Estado, más allá de los derechos de propiedad, ya que en países en vías de desarrollo, la distribución de la renta es uno de los grandes problemas, la soberanía. Sería mejorar la renta y liberalizar los mercados para que el sector privado tenga incentivos para invertir. ¿Sería así bajo su perspectiva? No, esa no sería mi perspectiva. Le voy a decir por qué. En primer lugar, porque los informales en este país, en el Perú y en el tercer mundo, en muchos casos tienen bastante más activos de lo que tienen los formales. Le doy un ejemplo. Si yo totalizo la cantidad de edificios que tienen en el Perú los informales en pueblos jóvenes, si yo también cuantifico la cantidad de MIPES, es decir, pequeñas empresas que son informales en el país, porque tienen activos por 40.000 millones de dólares, si yo cuantifico cuál es el valor de todos los mototaxis en el Perú y cuáles son los activos sobre los cuales están sentados en el suelo de las provincias del Perú y están hoy día bloqueados. No estoy hablando de todo el Perú, sino solamente en lugares donde los campesinos están bloqueando los yacimientos mineros. Resulta que los activos de estos informales son aproximadamente 40 veces más grandes que los de los formales.
que si yo los utilizaría como garantía para conseguir créditos en valor presente, los informales entre Lima y dos yacimientos mineros tienen activos que pueden rendir en mercados de capitales 9 veces más dinero en la forma de créditos de lo que puede el Estado peruano. Entonces yo lo que haría es hacer una separación en lo que es España, que es Europa, y nosotros, los peruanos, que mayormente descendemos de españoles, hemos creado un país completamente distinto, no es el suyo. En España, ustedes, como llaman sector informal, es esencialmente a la economía negra, son los que no pagan impuestos. Aquí el problema no son los impuestos. Aquí en el fondo del Perú casi no hay impuestos a la renta, los impuestos vienen por IGB, por impuestos en cascada o por impuestos al valor agregado. Entonces, el problema aquí no es tributario, no es como el suyo. El problema nuestro es que somos literalmente mendigos sentados sobre un banco de oro. Es decir, que si dejáramos que los pequeñas industrias que están solamente en Lima puedan ser tituladas de tal manera que pueden ir al banco y utilizar sus credenciales para conseguir crédito, tienen 9 veces más crédito que todo el Estado peruano. Entonces, comenzar por una distribución significa confundir Europa con el Perú. El Perú no es una economía, como dirían los italianos, somersa. El Perú es literalmente una economía precapitalista, en la cual hay una serie de personas, unos potenciales pequeños burgueses, a los cuales no se les deja desarrollar los bienes sobre los cuales ya están sentados. Gracias, doctor, por la respuesta. La siguiente pregunta es del contraalmirante en situación de retiro, Fernando Palomino Milla, docente de la Escuela Superior de Guerra Naval. En este nuevo orden soberano, ¿cuál es el rol del Estado para destrabar los proyectos, sobre todo mineros, en un contexto recesivo y de reducción del PBI? ¿Existen experiencias internacionales sobre dar derecho de propiedad como usted sugiere? Sí, por supuesto. Todos mis referentes son esencialmente los países desarrollados. Todos los países desarrollados pasaron por etapas con las que estamos nosotros. Cuando los Estados Unidos deciden que la recién formada confederación, que se llama federación, pero que es una confederación, en el noreste de los Estados Unidos decide que quiere ir de un mar al otro, es decir, del Atlántico hasta el Pacífico, comienzan lo que ellos llaman Manifest Destiny, ¿no? ¿Cómo hacemos para ir hasta California y tomar todo eso? Que en pocas palabras significa cómo nos votamos a mexicanos, españoles y franceses del país y lo tomamos. Entonces dieron la bienvenida a más de 36 millones de migrantes durante el siglo XIX y los dejaron correr, y eso hasta Los Ángeles. Esto lo vemos continuamente, no solamente en libros de historia, sino en películas de cowboy, son fascinantes. Y durante ese tiempo, la gente se fue apropiando informalmente de tierra. Fueron 32 olas de apropiación informal de la tierra que la Corte Suprema de los Estados Unidos condenó. Pero salieron el Congreso de los Estados Unidos y dice, lo siento, pero estamos hablando de millones de americanos versus 9 jueces de la Corte Suprema, votamos a favor del pueblo. Entonces, la idea aquí es la siguiente, ¿no? Si nosotros vemos qué pasó en Canadá, qué pasó en los Estados Unidos, qué pasó en Australia, qué pasaron en muchos de los países que ahora son desarrollados, es todo lo que yo le estoy hablando. Yo no estoy hablando de nada nuevo. Estas son cosas que uno le aprende de la historia. Nadie lo hizo al propósito. Siempre venían las cosas en momentos de gran presión. Por ejemplo, la guerra entre protestantes y católicos. La guerra entre protestantes y católicos que ocurría en Alemania era que esencialmente, más o menos arriba por el siglo, me olvido que el siglo era XVII, XVIII, Lutero se levanta contra el orden católico y pide que se titule
a los campesinos y por supuesto es reprimido sobre todo por los católicos. Pero cuando viene Napoleón, que creía muchísimo en darle propiedad a los pobres, que también había sido una ambición de Luis XIV, esencialmente, que no incluyó dentro de la tierra los derechos sobre el agua, en la revolución de Napoleón agarra mucha popularidad por toda Europa y efectivamente se encuentra con los ejércitos prusianos de Wilhelm II, Guillermo II, y los barre. Y trata de irse hasta Rusia, por supuesto, excedieron sus ambiciones. Pero ¿qué hace entonces Guillermo II en 1806? Es que se da cuenta que no puede reclutar ejército porque los campesinos no quieren luchar ni ser reclutados. Entonces forma lo que se llama la Comisión Stein-Hardenberg, que dura más o menos un siglo y es repotenciada por Bismarck 7 décadas después, y comienza a formalizar los derechos de los campesinos subyugados por las fuerzas feudales y les da los títulos a la tierra. Y lo hace por un medio legal que compensa y todo eso. Y el resultado es que el día de hoy Alemania es un país perfectamente democrático donde todo el mundo quiere que la empresa funcione, que sea estatal, que sea privada, y es un país que tiene derecho romano, ¿no? Germánico romano, pero es como el nuestro, cosa que esa revolución se puede hacer. ¿Qué es lo que le quiero yo decir por eso? Todo país exitoso ha pasado por la propuesta que estoy haciendo yo hoy. Todos, salvo que sea comunista. En otras palabras, lo importante ahora es darse la cuenta siguiente. No hay en el Perú, y les pido a ustedes de la Marina, les pido a ustedes del Ejército y de la Fuerza Aérea Conjunto, que estén dispuestos a ir a pueblos jóvenes del Perú y evacuarlos. ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué van a hacer con los ómnibus que son ilegales? A los mototaxis. ¿Los van a agarrar? ¿Los van a acorralar? ¿Por qué no se meten en Cajamarca? Pues si saquen a todas estas personas y estos ronderos que están sentados sobre la tierra. No se puede, son la mayor parte del Perú. Hay que darse cuenta que no es que se les quiere dar cualquier concesión. Ellos no quieren el desorden. Ellos lo que quieren es tener sus títulos, tener una ley que esté en la medida de lo que ellos pueden cumplir. Y no es difícil. Es sencillamente darles los mecanismos que son necesarios para cumplir con la ley y salir adelante. Y lo hemos hecho, no es un sueño. En 1990, cuando el Perú tenía 7.000% de inflación, estaba luchando contra, y ustedes los marinos lo conocen mejor que nadie, estaban luchando contra lo que se consideraba era el ejército subversivo más peligroso en el mundo desde Pol Pot. Una de las razones por las cuales el Perú ha sido el último país en ganarle una guerra a un terrorismo masivo, en el sentido que estaba por todas partes, y que los Estados Unidos no lo ha ganado ni en Afganistán, con la cual ya está tratando con el enemigo, ni lo ha ganado en el Líbano, ni lo ha ganado en Libia, ni lo ha ganado en un país de África del Norte. En el Perú se ganó esa guerra. ¿Y cómo se hizo? No solamente por la vía de Fuerzas Armadas bien constituidas, con servicios de inteligencia bien preparados, sino porque formalizamos 340.000 empresas en 2 años. El resurgimiento del Perú vino por un surgimiento de la economía interna. Lo que pasó, por supuesto, desde entonces, es la cosa que ocurre en el Perú tradicionalmente, es de que en lugar de decir que se había puesto un nuevo sistema, un nuevo orden, que vino con el registro predial, que vino con la SUNADEF, que significó instalar después los COFOPRIS de este mundo, que vinieron con el Defensor del Pueblo, que vinieron con una serie de reformas económicas que permitieron surgir la microempresa, prefirieron los líderes decir sencillamente que era su magia especial, ¿no? Pero el hecho es que el Perú logró hacer eso. Y el problema es que no se puede hacer una sola vez. Es un poquito como el desagüe de esta casa, de su casa. Funciona no porque una vez ponen desagüe, sino hay bombas. Todos los días se jala la bomba 20 veces para que las nuevas normas no puedan entrar. No puede ser que tengamos un país que esté sacando, le repito, 106 normas al día
que nadie puede estudiar, nadie sabe quién le está metiendo la mano a qué bolsillo en todos lugares y podemos gobernarlo. No puede ser. No puede ser que los gerentes del Estado, ergo los ministros, durante nuestro actual presidente, los hemos cambiado uno cada 22 días, mientras que existe el Estado, no estoy hablando del gobierno, pero existe un Estado que no controle a sus propias normas, no vamos a poder implementar todos los éxitos que son consabidos en todas partes del mundo. Mire usted, hoy día en los Estados Unidos, por el incidente de una muerte de un señor Floyd, por unos policías en un estado de los Estados Unidos, están quemando ciudades, están trayéndose abajo estatuas, están rebelándose en las calles. Hay un desorden increíble en los Estados Unidos. Mientras que en el Perú usted no ve eso. Esto no es un pueblo violento, esto no es Medio Oriente. Esto es un pueblo dulce, es un pueblo que está dispuesto a hacer las cosas. Entonces dejemos de hablar de cómo vamos a tener éxito. Lo que vamos a tener que hacer es la misma cosa que hicieron los europeos y la misma cosa que hicieron los americanos. Un día darse cuenta los ricos que están en minoría y que hay que hacer algo con relación a los pobres, y que con relación a esos pobres son pobres que quieren cumplir con la ley y habría que hacerlos participar. No sencillamente cada 5 años pedir una votación y olvidarse de ellos por los próximos 5 años. Está en las normas de nuestra Constitución todos los mecanismos que son necesarios para consultar la norma, para saber que las normas se adecúan a la realidad, y del otro lado tenemos organizaciones perfectamente responsables que están dispuestos a tener un orden que es legítimo, porque el Estado que lo implementa es soberano y atiende caso por caso los problemas que le enfrentan y dan normas que son comprensibles. Además, no olvidarse, que es muy importante, de esas 106 normas que se dan cada día, ustedes me dirán, bueno, ¿cuántas serán del Parlamento? 2%. 2%. La mayor parte de las normas están dadas 98% por el Poder Ejecutivo. Entonces, cuando usted ve que en el Perú viene un presidente y dice, no me quieren delegar mis facultades, lo que está haciendo es quitándole sus facultades al legislativo. Entonces el legislativo se va a sublevar, por supuesto, o va a hacer las cosas que está haciendo ahora. Por eso es lo que estamos viendo. No es un problema de dar unas cuantas leyes. Hay que reestructurar el Estado peruano para que haga normas no a ciegas, para que haga normas que están en contacto con la realidad social. Y si usted me dice, deme un ejemplo, yo le voy a dar todos los ejemplos que usted quiera, pero en todos los países va a ser distinto. ¿Cuál es la respuesta suiza a que atiendan a todos los distintos estratos de la sociedad? No tienen un presidente, tienen 7 presidentes. Se llama el Consejo Federal. Se turnan para ver quién les dan el agremant a los embajadores, pero son 7 presidentes. Cuando usted va a los Estados Unidos, no dejan que sencillamente vote cualquiera, es el colegio electoral el que decide, los ciudadanos informados. Cuando usted va a Japón, no es el parlamento que decide, delega las funciones de crear las leyes, hay organismos que se llaman shingikais, que están supervisados por grupos de clubes de prensa. Cuando usted va a Inglaterra, los congresistas son elegidos por distritos, visitan todos los fines de semana sus distritos, se llama surgery, para escuchar en las escuelas primarias qué es lo que le dice la gente y de ahí regresan y en base a eso forman leyes y conceptos. Entonces no hay una forma única de hacerlo. Todos estos mecanismos han sido creados en tiempos como hoy, de plagas, de guerras, de divorcios entre gobierno y la realidad, y son distintas formas de ponerse en contacto con el pueblo y sencillamente escuchar, porque todo el mundo ya ve por televisión, por película, lo que sea, que la gente civilizada vive mejor, que los occidentales viven mejor, que el capitalismo crea trabajo, que hay que repartirlo, si no, no hubieran partidos socialistas, y el resto es relativamente sencillo. En lugar de reunirnos entre nosotros, intelectuales medio blancones, y decidir que nosotros sabemos mejor que nuestro pueblo. Eso no es cierto.
Nosotros literalmente tenemos mucho que aprender de nuestro pueblo, que logra autogobernarse a pesar del hecho que no sabemos dónde están el 70% de ellos, porque no tienen dirección y no tienen propiedad. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. La siguiente pregunta viene de Washington, D.C. Doctora Mirlis Reyes Salarich, profesora en el Colegio Interamericano de Defensa. ¿Cómo los derechos de propiedad disminuirían los costos de transacción que ya son altos para los sectores más vulnerables de la sociedad, es decir, para los informales, y con esto incrementar la productividad en los negocios, estimular el desarrollo y a través de ello el Estado recupere la soberanía territorial? Correcto. Bueno, es una excelente pregunta, por supuesto. Y me encantaría poder dar una respuesta tan breve y sucinta como la pregunta. Pero básicamente la idea es la siguiente. El sector informal obviamente no es la solución. El sector informal está ahí para que sepamos que ahí trabajan en la informalidad, en la sombra, la mayor parte de los peruanos. Pero no es que ellos sea el ideal, es sencillamente que ahí están los que tienen que ser atendidos porque son la mayor parte de los votos y son los únicos que en estas épocas de dramáticas circunstancias económicas, que son los únicos que pueden ampliar la base del empleo y la base de la comida en corto plazo. Ya lo están haciendo, dicho de paso. Todos los desocupados que hay en el Perú, ¿dónde creen que están comiendo y almorzando todos los días? Si no es en ollas comunes organizadas por el sector informal, apoyados también, por supuesto, por contribuciones generosas de algunos sectores formales. La idea generalmente es la siguiente. ¿Qué es lo que produce la productividad? ¿Por qué es que una empresa privada formal es mucho más productiva que una informal? Por varias razones. Una de ellas es que está estructurada corporativamente y es fácil saber quién es responsable de qué. Hay un CEO, hay un COO, hay un jefe de contabilidad, hay un sistema de responsabilidad, accountability, que permite identificar claramente quiénes son los culpables de cualquier noción y hay tribunales que los atiendan. Ellos no tienen eso. Los formales tienen sucesión perpetua, lo cual quiere decir que si yo soy, mi apellido pues de Soto, y yo después tengo, ahí está, no, utilizamos una tienda que hay acá, Saga Falabella. Yo ni sé si hay un señor Saga o un señor Falabella, ni sé si esos son los dueños o responde a otro el nombre. Yo lo único que sé es que existe una persona jurídica llamada Saga Falabella que si yo tengo problemas con ellos me lo llevo a un tribunal o me lo llevo a una cámara de comercio. Ahí existe, pero es porque el nombre Saga Falabella es la vida perpetua. A diferencia yo de Soto, que voy a morir, de Soto, Sociedad Anónima, puede vivir forever, para siempre. Los informales no tienen sucesión perpetua. Los informales tampoco tienen responsabilidad limitada. Es una pequeña cosa. Parece pequeña, pero es muy importante. Cuando un formal va, yo puedo formar una compañía de responsabilidad limitada, lo cual quiere decir, mire, yo he ahorrado para mandar mis hijos al colegio, yo he ahorrado para mandar mis hijos a la universidad, yo he ahorrado para cuidarme en mi vejez o a cuidar a mi abuela. Pero eso es, si yo hago un negocio con usted, lo limito a estos $50,000 con los cuales yo voy a tratar con usted, o 10,000 o la suma que sea. Pero mi responsabilidad está limitada a eso. Como no hay responsabilidad limitada en el sector informal, preténdase que el mercado es un juego de póker, es como entrar y todos los chips van en el primer juego. Usted pierde o gana todo en el primer juego. Entonces, si yo le voy delimitando las cosas que no tiene el sector informal, la capacidad de fusionar, porque no tiene acciones, no puede emitir acciones, solamente puede ser propietaria por título, mientras que yo puedo ser dueño del 1% de Microsoft, 2% de Nestlé y soy multimillonario. Yo necesito un título. Yo puedo ser propietario vía acciones, vía bonos. Ellos no tienen esa posibilidad porque no tienen los documentos de identidad para entrar ahí. Entonces, lo que le quiero yo decir por esto es la cosa siguiente. La productividad es el resultado de poder operar a gran escala, de poder ser identificado globalmente y de arriesgar en forma razonable con responsabilidad limitada. Si no les damos esos instrumentos a los informales y continuamos diciendo, mire,
¿Sabe usted? Una característica suya, señor informal, es que usted es un enano, es chiquitito. Entonces lo que yo voy a hacer es darle pantaloncitos cortitos que se llaman microempresa. Para ustedes especialmente voy a hacer una tarjeta de crédito que por supuesto son riesgos porque yo no sé cómo se va a portar usted, porque no lo conozco, porque es azteca, porque es maya, porque es quechua, porque es aymara. Entonces le voy a cobrar pues 120% al año de crédito. Esos nunca van a surgir. En otras palabras, la primera cosa que darse cuenta es que la empresa informal no tiene los beneficios de la ley que tiene el sector informal, el sector formal, y si no se los damos, no hay manera que compitan en el mercado global. De vez en cuando surge una familia indígena y tiene gloria, pero es de vez en cuando. La mayor parte de ellos están condenadas a que la gente no se dé cuenta que la empresa informal tiene una serie de maquinarias igualito que este teléfono celular. Aquí se esconden no sé cuántos apps y cosas que le permiten a uno navegar internacionalmente, y los pobres informales tienen con las justas un título de propiedad que sirve solamente para proteger lo que tienen, pero no para funcionar, no para garantizar capital, no para prendar bienes, no para identificarse. Miren, cuando le doy un ejemplo, cuando nosotros comenzamos a formalizar en los años 90 al principio de estas 340.000 empresas de los primeros 2 años, nos dimos cuenta que por alguna razón no recibíamos aplausos de las mujeres. Y hicimos la pregunta siguiente: oiga, en unos cuantos focus groups, dígame señoras, se me ocurrió en un momento dado decir, ¿cuántas de ustedes están casadas? Estas eran mujeres emprendedoras y todos levantaron la mano. Entonces, como tengo esta manía con la cuestión del derecho y el Estado, dije, bueno, ¿y cuántos de ustedes están casados solamente por la iglesia? Era 70%. Ajá, interesante. Y en ese momento las mujeres propietarias en el Perú eran aproximadamente 38%. Entonces dijimos, ¿y por qué no se casan por el Estado? Porque si casan por el Estado, ya entra la responsabilidad limitada, el derecho familiar y estas cosas, ¿no? Y descubrimos que el problema eran trámites. Toma 150 días de trámites, 8 horas al día para casarse por el Estado si usted es pobre en el Perú. Entonces lo que hicimos es sacar unas cuantas normas buenas que bajaron más o menos el tiempo que tomaba para ser casado, no por la iglesia. Es siempre bueno estar bendecido por Dios, que no se me culpe por eso, pero por el Estado lo bajamos aproximadamente a 15 días. Ya difícil porque muchas de estas normas las manejaban los municipios. A 15 días. Hoy día las mujeres peruanas son dueños del 65% de la tierra del Perú. Entonces, dése usted cuenta que cuando uno habla en Washington, en Madrid, de lo que está pasando en el Perú, no es macroeconomics and Samuelson. Aquí la realidad hay que aprenderla mirándola, y la realidad de la emancipación, por ejemplo, de la mujer no estriba en cuanto no solamente si la cosa o no la cosa, sino puede ser una cosa tan nimia, tan pequeña como que usted es una payaquera en Puno y sencillamente no le sale a cuentas vender en Juliaca cuando en Bolivia están comprando con Evo Morales, bueno, cuando estaba Evo Morales en el poder, a mayor precio. Evo Morales 2 veces al año tenía reunión de payaqueras bolivianas y peruanas y las atendía directamente. Él sabía que la idea no era comenzar a conversar entre académicos sobre qué hipotéticamente se puede hacer, sino hay que literalmente poner la antena en el pueblo y ver lo que pasa. Como dirían los americanos, the devil is in the details. Bueno, eso es si usted es norteamericano. Si usted es inglés, God is in the details. Y la única manera que se va a enterar de cuál es la realidad de un país del tercer mundo, del Perú profundo, del Marruecos profundo, es viajar ahí, consultarlos, introducirlos en el sistema democrático civilizadamente y que ellos le digan dónde es que duelen los zapatos. Ellos son los únicos que van a saber dónde aprieta y dónde verdaderamente hay que poner la máquina para expandir un derecho y evitar que siga creciendo la criminalidad. Gracias, doctor, por su respuesta. Pasamos a la última pregunta de la noche. Viene de la señora Yanin
Aguirre Zúñiga, especialista en altos estudios en defensa nacional, egresada de la Escuela Superior de Guerra de la República Federativa de Brasil. ¿Por qué en el Perú no se cuenta con industrias que mejorarían las cadenas productivas y consecuentemente la economía del país y del productor del Perú profundo? Asimismo, ¿por qué en el Perú no existe una Confederación Nacional de Protección a los Agricultores como lo cuenta Brasil? Dicha confederación velaría y capacitaría al agricultor para que el productor se sienta protegido y apoyado. Correcto. Está muy bien, todas las preguntas han sido excelentes. Está muy bien esto de las cadenas, porque efectivamente todo es una cadena productiva. Nada es una solución en sí. Tomemos, por ejemplo, el lago de Junín, la laguna de Junín. Ahí, como todo el mundo sabe, de ahí proviene mucho del agua que luego es transformada en energía eléctrica y que está alumbrando en este momento nuestras pantallas, nuestra ciudad y echa a andar nuestra industria. Si uno mira solamente la laguna de Junín, es plácida. Debe tener algún valor, debe haber patos, quizás un par de canoas, quizás un par de hoteles, pero valor muy poco. Pero si se comienza a pensar en cadena y en potencial, y se sigue Aristóteles que decía, el potencial de una cosa es siempre más grande que la cosa en sí, entonces las cosas comienzan a cambiar. Entonces, si el Estado peruano entra y dice, oiga, esta laguna de Junín es terreno soberano del Estado y yo le doy a esta compañía, nacional o internacional, el derecho a utilizar el agua que cae de esta laguna y su fuerza gravitacional para generar electricidad, cadena link o aro número 1. Si yo entonces digo, y dicho de paso, es agua que comienza a circular como un río que se llama Mantaro, yo lo voy a desviar por un rato para poder ahí poner tubería a presión que me permite capturar la energía de agua que cae y en ese sentido pedirle a los propietarios que están en el borde de los ríos que me autoricen a hacerlo eso, agarro entonces link número 2. Si después de eso yo digo, esa agua la voy a hacer caer sobre turbinas que están sobre la propiedad del señor Mamani y que va a hacer girar hélices, entonces con documento número 3 yo hago mi tercer link de la cadena. Si después de eso yo digo, y parte de eso va a pasar por energía cinética y yo quiero apropiármela, agarro derecho de propiedad o link número 4. Y si después de eso yo digo que esto lo va a pasar por generadores y transformadores, luego de líneas de transmisión eléctrica y distribuir a consumidores que voy a identificar para poderles meter un medidor que me permite cobrar energía, y ahí hice una cadena. Entonces, la pregunta es correcta. ¿Cómo hacer para formar cadenas y que todo el mundo pueda? Bueno, si usted es informal, no puede formar cadenas. Es relativamente sencillo. No puede formar cadenas porque la característica de un formal es que sus derechos de propiedad no están establecidos en la ley y no están en libros de registro. Por eso para nosotros es crucial la propiedad, porque la propiedad identifica, la propiedad hace responsable, la propiedad permite que los distintos elementos de la cadena se reconozcan, aunque nunca se hayan visto cara a cara, sencillamente por contratos que pueden ser cumplibles. Pero si no les doy los títulos de propiedad, por un lado, y por otro lado no les pregunto dónde están los obstáculos para que uno forme una cadena, no me voy a enterar de por dónde sale la cadena. Y el Estado no puede ser específico, sencillamente tiene que autorizar la cadena. Y si por otro lado el Ministerio de Relaciones del Perú ha firmado 2 tratados internacionales, el 169 por un lado y en la globalización justa,
que le da el derecho a los informales de luchar para sus derechos de propiedad, incluyendo bloqueando carreteras, aunque no se haya dado cuenta el ministro de Relaciones Exteriores, y probablemente se ha dado cuenta el ministro de Economía. Ese trabajo va a ser bien bravo, va a ser bien difícil. Por eso estamos diciendo de que esto no es un trabajo de filigrana de detalle. Hay que darse cuenta que el Estado peruano tal como existe hoy no está en control de nadie. Vota, repito, 106 normas al día como ciegos. Y mientras que no retomemos el control de las normas que produce el Estado, porque el Estado controla las normas, nos dan las reglas del juego, si no permitimos, no sé cómo llaman ustedes los militares, estos lentes que permiten ver, disparar en la noche, como tenían los ingleses cuando entraron a las islas de las Malvinas, y no tenían los otros, no vamos a ver lo que estamos haciendo. Entonces, lo único que yo estoy abogando es la cosa siguiente. Yo no tengo una fórmula precisa porque hay varias fórmulas en el mundo. Cada país tiene la suya. Lo importante es que no debería ocurrírsele a nadie que se puede gobernar a ciegas en un mundo donde no sabemos dónde están 2.000 millones de personas que no están identificadas y que la única manera de ubicarlas es por el derecho a propiedad. Porque en caso que no se hayan dado cuenta, salvo en Holanda, la tierra no se mueve. Está en su mismo sitio. Y entonces, el vincular a la gente con la tierra y entre ellos con quién tiene derechos a la tierra, nos permite crear cadenas. Más o menos por ahí va la respuesta. Muchas gracias, doctor Hernando de Soto, por sus respuestas. Lamentablemente, el periodo de preguntas ha concluido. Quisiera invitar al contraalmirante Jorge Andaluz Echevarría, director de la Escuela Superior de Guerra Naval, para las palabras finales de agradecimiento. Doctor de Soto, muchísimas gracias. Hemos cumplido con la hora y media que usted nos prometió. Acá tenemos, la verdad, muchas preguntas que dejamos en el tintero. Realmente ha sido una hora y media muy enriquecedora. Su erudición en el tema nos ha permitido a todos tener un panorama claro de la relación que existe entre la informalidad y la soberanía, que particularmente yo no la tenía tan clara, ¿no? Entonces, realmente ha sido muy enriquecedora. Y le agradecemos sobremanera por estar con nosotros, ¿no? El tema, lógicamente, cobra mayor relevancia en las condiciones actuales por las que está atravesando nuestro país. Muchísimas gracias. A usted, contraalmirante, y a todos los que han atendido y me han soportado durante una hora y media. Ha sido un gran gusto. Con mucho gusto le hemos soportado. Además, le quiero decir una cosa. Mi hermano Álvaro era el que me hablaba mucho de ustedes porque fue el vocero del Grupo de los 77 en la Conferencia de Derecho del Mar. Era no solamente vocero del Perú, embajador, sino era el vocero de todos los países en desarrollo. Convención que no firmó al final el Perú, pero él defendía la posición del Perú, y esa es la primera noción que yo tenía de soberanía. Entonces, mucho gusto de estar en contacto con la Marina de Guerra peruana, que era un vínculo muy importante en la vida de mi hermano. Y justo el anterior conferencista fue el doctor Eduardo Ferrero Costa, que nos habló sobre el Perú y el derecho del mar, y su posición era la misma que usted manifiesta tenía su hermano. Gracias. Por coincidencia. Muchas gracias, doctor. Encantado, contraalmirante. Gracias. Que tenga buenas noches. Buenas noches. Damas y caballeros, muchas gracias por estar con nosotros. Quisiera precisar que las posiciones vertidas por nuestros y opiniones vertidas por nuestros conferencistas no constituyen posición institucional, sino más bien se dan en el marco de la libertad de cátedra y de expresión que debe caracterizar a toda democracia. Antes de despedirme, quisiera agradecer al almirante Fernando Cerdán Ruiz, comandante general de la Marina, y al vicealmirante Luis Polar Figari, director general de Educación de la Marina, por la iniciativa y apoyo para el desarrollo de este ciclo de conferencias. También quisiera hacer una mención especial para el equipo de trabajo, mi equipo de trabajo de la Escuela Superior, que se encuentra detrás de cámaras y que no nos ven, que ellos
han llevado una tarea muy encomiable y que nos han permitido realmente poder desarrollar este ciclo de conferencias. Me despido, que tengan buenas noches y hasta pronto.